de las verduras. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Quiero presentarme. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y vamos a hablar de las verduras o también llamados vegetales. Son de los elementos que ayudan muchísimo a controlar los niveles de glucosa. Son elementos que nos dan la oportunidad de obtener vitaminas, minerales, fibra, agua y bueno, tienen la oportunidad de darle mucha versatilidad a lo que comemos. ¿Qué significa esto? Bueno, probablemente nosotros podríamos estar comiendo pues cosas muy aburridas, muy monótonas, pero ¿qué creen? Los vegetales te dan la oportunidad de cambiar y de hacer más variada la dieta, de tener un abanico de posibilidades para comer ciertos alimentos. Entonces, realmente comer vegetales va a ser muy, pero muy bueno. Seguramente ustedes han visto vegetales de todos los colores, de todos los tamaños, ¿verdad? De todas las consistencias. Y voy a ser franca, se ha estudiado mucho el color, fíjense, los científicos han estudiado muchísimo el color de las verduras y han descubierto que las verduras, entre más variantes de color tengamos en su consumo durante el día, mayor diversidad de vitaminas y minerales vamos a tener. Entonces, esto es súper importante porque tomen en cuenta que las células de nuestro organismo son como si fueran maquinarias de reloj. Si yo tengo una maquinaria que trabaja perfectamente, que se desplaza, y trabaja bien, obvio para mí va a ser más fácil el control de la glucosa. Entonces, afortunadamente este tipo de alimentos le da oportunidad a que cada célula del cuerpo, a que cada maquinaria que se encuentra en las células pueda funcionar correctamente. Entonces los vegetales, por donde los vean, son una maravilla. Te aportan agua. Díganme si el agua no es un beneficio. Claro que sí, es una herramienta valiosa. Hay, como les decía, hay de muchos tipos, de muchas consistencias, de muchos colores. Existen los vegetales, por ejemplo, naranjas, existen las verduras verdes, inclusive existen los variantes de verde. Existen, por ejemplo, las rojas, las moraditas, las blancas, no sé si ya les dije. Bueno, en fin, hay de todos los colores. Entonces, es súper importante que sepan esto porque se los prometo que sí hace la diferencia, sí hace la diferencia. Quiero platicarles que los vegetales ayudan mucho a controlar los niveles de glucosa. Y ustedes van a decir, doctora, ¿por qué nos dice eso? ¿Por qué dice que hay secretos con respecto a las verduras, a los vegetales? Ahí les va uno que se van y para atrás y no lo esperaban, fíjense. Resulta, ahora sí que resulta y resalta que los vegetales tienen la característica de ser masticados. Entonces, cuando yo empiezo la magia de masticar un alimento, empiezo a liberar sustancias químicas que se dirigen al cerebro. Estas sustancias químicas le informan al cuerpo que van a empezar a desplazarse los alimentos poco a poco, que van a llegar a nivel del estómago y que van a pasar al intestino. Entonces, estas señales que recibe el cerebro empiezan a provocar la liberación de esas sustancias y entonces esas sustancias se empiezan a mezclar, ciertos líquidos se empiezan a mezclar con el vegetal y tienen la oportunidad de generar una pastita, Esa pastita va a seguirse desplazando y va a llegar a nivel intestinal. Esta pastita, cuando ya se localiza en el intestino, como su componente o dentro de sus componentes tenemos la fibra, va a tener la oportunidad de inflarse y va a ser como una pequeña esponjita que va a tomar agua de todos los juguitos que salieron de mi cuerpo y la propia agua del vegetal, de la verdura. Entonces esa fibra se va a esponjar y va a empezar a ocupar un volumen a nivel del estómago, a nivel del intestino,
que ahora manda señales al cerebro y le generan la sensación de que empieza a tener llenura, de que empieza a tener esta condición de plenitud, ¿ok? Mi querido amigo Iván Sánchez, un abrazo, qué gusto verte aquí conectado, bienvenido, saludos, un fuerte abrazo, un besote mi querido amigo, gracias por estar aquí, comparte. Y así como mi amigo Iván, por favor, compartan y escríbanme aquí abajito en la cajita de los comentarios donde me están viendo, porque mi amigo me ve, si no me equivoco, ¿todavía vives en Prados? Ay, cuéntame. Entonces, súper importante. Entonces, los alimentos van descendiendo paulatinamente con esta mezcla que les platico. La fibra se infla, y empieza a ocupar un espacio que empieza a provocar ahora el envío de señales del intestino al cerebro y le empieza a decir al cerebro, tranquilo, súper importante. Dice, así es, en el Aragón, excelente amigo, fuimos besis, mucho tiempo fuimos besis y fuimos compañeritos de la secundaria, ven a todo dar mi amigo, y entonces va desplazándose el alimento, como les decía, se infla, manda señales al cerebro y ¿qué creen que empieza a hacer de manera impresionante? ¿Qué se imaginan que hace la fibra del vegetal en el intestino? ¿Qué se imaginan a nivel del estómago y a nivel intestinal sobre todo? Fíjense, empieza a hacer esto, empieza a tejer una red. Esta red empieza ahora sí que a hacer como la red de los pececitos que van a atraparse, van a convertir en pescados. La red empieza a hacer esto y cuando cae el resto del alimento, por ejemplo, cuando cae, ¿qué les gusta? La tortilla, cuando cae el arroz, cuando cae el frijol, lo que hace la red es que se cierra, ¿ok? Es como una bolsita, una red que se cierra y adentro se queda atrapado el alimento que sube la glucosa. En este caso, por ejemplo, el arroz, ¿no? Entonces, cuando el arroz quiere salir de la red, solamente sale por la boca de esa bolsita, de esa red. El resto de los cuadritos de la red se empieza como a cerrar entre más vegetal comamos y cuando la proteína se suma. Entonces, cuando una persona come vegetales y después come proteínas, es como si la red fuera con cuadros muy anchos y la proteína ayuda a cerrar esta red, ¿ok? Y la grasa, que es el aguacate o el aceite de oliva extra virgen, lo que hace es que recubre la red por dentro y cuando llega el arroz, pues está resbalando y entonces en lugar de ser detenido en un espacio y ser absorbido, el arroz se queda atrapado ahí. Y va a salir, efectivamente, va a subir la glucosa al paciente, así es, pero lo va a hacer lento. Entonces, como lo va a hacer muy lento, naturalmente la glucosa no va a tener un pico, sino va a ser una subida sutil, ¿ok? Ahora, lo interesante de esto es que esta subida sutil va a durar un periodo prolongado, no va a ser inmediato. Si yo solamente comiera, por ejemplo, únicamente arrocito con frijolitos y, por ejemplo, tortillitas o pan, la glucosa se me va a subir muy rápido porque el arroz y la tortilla y el pan suben muy rápido. Si yo todavía me doy el lujo de tomarme un jugo de naranja, bueno, pues ya se imagina, ¿no? El diablo se presenta. Entonces, es súper importante que sepamos esto. Ahora, una vez que la glucosa ya está en un valor pues aceptable porque la fibra no le dio el paso inmediato a los carbohidratos, me es más fácil que mis niveles estén en valores normales. Ese es un secreto que muchos de mis pacientes no han tomado en cuenta: el consumo de las verduras, el consumo de los vegetales. Por eso es que nosotros siempre les decimos,
cuando vayan a comer algo, lo que sea que quieran comer, lo que sea que ustedes quieran, el plato debe de tener el 50% deben de ser verduras, una cuarta parte del plato tienen que ser carnes, propiamente proteínas, y la otra cuarta parte tiene que ser todo aquello que te sube el azúcar. Pueden ser cereales como el arroz, pueden ser leguminosas como los frijolitos, pueden ser, por ejemplo, frutas, ¿ok? Pueden ser lácteos, no hay ningún problema, pueden ser estos. Obviamente siempre vamos a preferir como los complejos, que van a ser aquellos que tengan, por ejemplo, un componente de fibra importante, ¿no? Aquellos que tengan carbohidratos complejos, como por ejemplo los frijolitos, las lentejas, los garbanzos y las habas. Entonces, si cumplimos con este patrón y hacemos esto de comer primero mis vegetales, después mis proteínas con aguacatito, por ejemplo, y al final mi arrocito con mis tortillas, ¿qué creen? Que el resultado en el control de la diabetes va a ser muy pero muy bueno. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta que sí hacen la diferencia. Entonces pues ahí se los dejo de tarea, ¿vale? ¿Ya compartieron? A ver, díganme si ya compartieron. Compartan, ¿ok? Porque cuando ustedes comparten es la única manera en que yo sé que el contenido les interesa, les sirve, está siendo útil. A mí, de verdad, la pantalla me dice, a la gente sí les sirvió porque lo compartieron. Y cuando me escriben, cuando ustedes me saludan, cuando me mandan muñequitos, cuando todo eso, a mí también las pantallas me dicen, ¿qué crees? Que sí les está gustando lo que estás haciendo. Si ustedes no me comparten, si ustedes no me escriben, pues yo no voy a saber, porque a mí las pantallas, las estadísticas no me lo dicen. Entonces, por favor, compartan. Acuérdense que esta información sirve para el paciente que vive con diabetes y sirve para aquel que no tiene diabetes también. Así es que aprovechen esta información valiosa, ¿vale? Si a ustedes les gustó este video, por favor, compartan. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen las campanas de notificaciones y por favor síganme aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y mi trabajo es ayudar a 1 millón de pacientes que están viviendo con diabetes. Así es que pórtense bonito, que Dios me los bendiga y los amo muchísimo, ¿vale? Los quiero a todos. Bye.